al Señor, hemos bendecido su nombre. Hemos dado la bienvenida a cada uno de ustedes. Y ahora preparemos nuestro corazón para recibir la buena palabra del Señor. Prepara tu corazón, hermano, haz a un lado toda distracción, presta atención a esa instrucción que viene de parte del corazón de Dios para nosotros, sus hijos. Él trae una palabra de aliento, de fortaleza y de vida a cada uno de nosotros. Y vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 7. Y quiero hablarte en su primera parte del propósito y la obra del Espíritu Santo. He titulado esta meditación o esta prédica, propósito y obra del Espíritu Santo. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 7, ¿lo tenemos, hermano? Amén. Dice la palabra del Señor: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Oramos al Señor. Padre amado, te damos gracias. Gracias, soberano Dios. A ti, Señor, sea toda la gloria, a ti sea la honra. Gracias, Señor bendito, por haber enviado, Señor, a tu Espíritu Santo a que esté en medio nuestro y en nosotros, Señor del cielo. Gracias porque es este el que nos enseña, el que nos fortalece, el que nos guía, el que nos instruye. Padre bueno, te pido, Señor amado, que mientras tu palabra sea predicada, extiendas tú, Señor amado, tu mano de sanidad, tu mano, Señor, con prodigio y milagro, conforme a la necesidad que haya en cada uno de nosotros, Señor. Porque vemos quienes estamos pasando circunstancias que sabemos que solamente la mano soberana de nuestro Dios nos sacará adelante. No con poder humano, Señor, no con fuerza humana, sino con el poder de tu Santo Espíritu, oh Dios. Y te pido, Señor del cielo, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú, Señor bendito, deshaciendo todo espíritu, Señor amado, de distracción, Señor, todo aquello que quiera, Señor, distraer a tus hijos, Señor bendito. Se ha echado fuera, Señor, de esos lugares y de la mente y de los corazones de aquellos, Señor, a quienes tú enviarás tu buena palabra hoy. Gracias te damos, eterno Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gracias, hermano. Pueden sentarse. Jesús, hablando con sus discípulos, Él les había mencionado que Él ya estaba por partir, Él ya estaba por dejarlos. Y sin embargo, o sea, la tristeza había llegado al corazón de los discípulos. Ustedes lo pueden leer en el verso 5 y 6 de ese capítulo 16. Pero yo quiero enfocarme en lo que Él le dice en este verso 7. Dice, pero yo os digo la verdad. Y nosotros sabemos que si hay alguien que siempre habló con la verdad es Jesucristo nuestro Señor. Porque todo lo que salió de su boca, dice, es verdad. Y Él les dice esto, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Sabe? La importancia del Espíritu Santo en la vida del Hijo de Dios es vital e igual de importante. Es por tal razón que Jesús le enseña a sus discípulos que a ellos les convenía que Él se fuera para que el Espíritu Santo viniese sobre ellos, ya que éste vendría a hacer vida todo lo que ellos habían recibido de parte de Él, de parte de Jesús, todas aquellas enseñanzas, todas aquellas palabras que habían escuchado de la boca del Señor. El Espíritu Santo de Dios la iba a venir a hacer vida dentro de ellos. Pero también el Espíritu de Dios vendría con un propósito para el mundo y con un propósito para todo ser humano, que es lo que te compartiré en su segunda parte. Pero en este día quiero hablar de esa importancia vital. Quiero hablar, hermanos, de esa palabra que Jesús está hablando a sus discípulos. Y voy a hablarte acerca de la influencia del Espíritu Santo en mí. ¿Sabes? Cuando nosotros hablamos de influencia, a veces nosotros la hemos malinterpretado y creemos que influencia es manipulación. No, influencia es ser influyente, poder
instruir, poder enseñar a otros, sea con la palabra, con el ejemplo, tener de alguna manera cierto testimonio para poder guiar, enseñar e instruir a otras personas. ¿Cuál es la influencia del Espíritu Santo en mí? Y vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 10. En el libro de los Hechos, capítulo 10, yo te hablaba en el último mensaje acerca de la vida del apóstol Pedro, de cómo el Espíritu de Dios, cuando ellos reciben aquel poder de lo alto, cuando ellos son investidos de aquel poder del Espíritu Santo, cómo su vida radicalmente cambia, cómo aquella palabra que ellos habían recibido de parte del Señor era transformada y ellos comenzaban a testificar, comenzaban a predicar. Ustedes ven, yo les hacía ver de que el Espíritu de Dios había trabajado aquella área de Pedro, en la cual él se acobardó, en la cual él se atemorizó, en la cual él se llenó de miedo. Y se lo hablaba en el libro de los Hechos, cómo él se paró cuando se vio ante aquella multitud de personas que se oponían a lo que estaban hablando. Cómo él se paró firmemente cuando fue acusado ante los sumos sacerdotes y la familia de estos. Ya no se acobardó más, porque el Espíritu de Dios viene a definir nuestro ser interno, viene a darle fortaleza a nuestro ser espiritual. Ahora yo te voy a enseñar a la luz de la palabra la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el capítulo 10 del libro de los Hechos, tú lo puedes leer todo el capítulo. Yo voy a empezar desde el verso 24. Miren, el verso 24 del capítulo 10 dice de esta manera: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, verso 28, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Vamos a detenernos ahí. Mire, el que prepara todas las circunstancias es Dios. Cuando nosotros leemos a principios del capítulo 10, ustedes saben de que Cornelio era un hombre que había hallado gracia delante de Dios. Era un hombre que buscaba la presencia de Dios. Era un hombre que quería encontrar el verdadero camino que lo llevase a la verdad. Y sin embargo, Dios, que conoce los corazones, a través de una visión de ángel le habla a Cornelio lo que tiene que hacer. Pero también le enseña a Pedro lo que va a acontecer, lo que va a suceder. Y yo comencé desde el verso 24, porque quiero enseñarte primeramente esto. Cuando el Espíritu de Dios tiene esa influencia en tu vida y tiene esa influencia en mi vida, lo primero que hace es que el Espíritu de Dios va a revelar nuestras actitudes internas. El Espíritu Santo de Dios va a revelar si aquello que hablamos es verdaderamente lo que vivimos, si aquello que expresamos es verdaderamente lo que yo creo, o si simplemente me paro aquí a entretenerlos por una media hora, 45 minutos o una hora, o si esta palabra es vida y es verdad en mí primeramente. Fíjense que Pedro llega a aquel lugar y dice que, mire lo que sucede. Al nomás verlo, Cornelio corre hacia él y se postra a adorarlo. Ahí dice la escritura, y adoró. Y Pedro dice que inmediatamente extiende su mano y lo levanta. Lo levanta. Porque sabes, hermano, no importa que tanto Dios use tu vida, la gloria es solamente de Dios, no de ningún hombre.
Entonces Pedro entiende eso. Mire, la sinceridad humana. Sabes, en otro tiempo tal vez Pedro se hubiera llenado de halagos, de orgullo. Quizás inmediatamente hubiera esperado que los otros que estaban con él, con Cornelio juntamente, se postraran y le adoraran. Pero Pedro entendió de que si él estaba de pie, de que si él estaba con vida, era por la gracia y la misericordia de Dios. Era Dios quien lo había guardado. Si él tenía aquella libertad y sabiduría para hablar y predicar, era por el Espíritu Santo de Dios. Ustedes saben que aún los mismos judíos menospreciaron a los discípulos cuando estos comenzaron a hablar y dijeron: ¿de dónde tienen estos tanta sabiduría? Si sabemos quiénes son. Los conocían que eran pescadores, los conocían que eran personas, o sea, del pueblo. No eran de aquellos que al igual a Saulo habían sido preparados, o sea, por Gamaliel o por alguno de los maestros de esa época. Pero había sabiduría en el apóstol Pedro. Pero esa sabiduría venía de lo alto. Esa sabiduría venía de Dios, hermano. Porque dice que la sabiduría de Dios es amable, pasible. Pero la sabiduría humana es animal. Busca lo suyo propio. Pero mire, Pedro inmediatamente levanta a aquel hombre. Y le dice: no lo hagas. Y te estoy parafraseando este verso: no lo hagas, yo mismo soy hombre. ¿Sabes qué es triste cuando alguien quiere recibir halagos por algo que está haciendo, hermano? Todo lo que ustedes y yo hagamos en la obra del Señor es porque así nos lo ha permitido Dios. Y es triste ver, hermano, esa red que el enemigo ha tendido delante de los cristianos, de los creyentes, y muchos están cayendo en ella. Y ha cegado el entendimiento de muchos, me decía el Señor, que no alcanzan a percibir ya entre la verdad y lo que es simplemente una fábula o una confabulación. Pero revela aquellas actitudes internas. Pedro inmediatamente no se siente bien el ver que aquel hombre, o sea, se postra delante de él y lo adora y lo levanta. Y mire, y dice que cuando lo pone de pie, entran a aquel lugar en donde se encontraban. Ahí mismo dice la Escritura: él había reunido parientes, amigos más íntimos, tenía más personas. Porque verdad, hermanos, déjame hacer un paréntesis. Cuando algo bueno va a suceder en la vida nuestra, nosotros queremos compartirlo con nuestros seres queridos, ¿verdad? ¿Va que queremos compartirlo con nuestros tíos, tías, primos, con nuestros seres queridos y nuestros amigos más cercanos? Mire, yo no sé si tú te acuerdas cuando verdaderamente tuviste ese encuentro con el Señor y llegó el Señor a tu vida. Yo me acuerdo, hermano, yo quería compartirlo con cualquier persona que se me acercara. A cualquier persona que el Señor me permitiese saludarle y hablarle, yo quería compartirle esa bondad y ese amor de Dios. Y todavía lo hago. Todavía comparto con ellos la obra que Dios ha hecho en mi vida. Entonces Pedro levanta a Cornelio y entran a aquel lugar. Mire, ¿por qué? Porque si verdaderamente el Espíritu de Dios le hizo entender a Pedro que no había sido por su fuerza, no había sido por su poder, sino por la gracia del Espíritu Santo de Dios en él. En él. Por eso es que si nosotros fuéramos sinceros, hermano. Mire, voy a tocar este primer punto, la sinceridad humana. Si nosotros fuéramos sinceros, muchos de los que se han levantado a criticar y a señalar a hombres, a mujeres de Dios, aquellos que oran por ti o oran por el pueblo de Dios, si fueran sinceros con ellos mismos, entendieran que no están favoreciendo a la obra de Dios, sino que están en contra de la obra de Dios. Porque eso me decía el Señor. Estos que señalan, estos que juzgan, estos que critican, creen que van a estar exentos cuando el día malo venga sobre ellos. Y Pedro entendió que él era un hombre. Él entendió que era débil como Cornelio, mas sin embargo, mire lo que acontece. Mire cómo Pedro comienza la conversación con esta persona. Mire, hermano, a ti que estás aquí en el edificio, que estamos en el desarrollo de este servicio, te pregunto, y a ti que estás viendo también a través de la transmisión, si alguien te llegase a evangelizar y comenzara con esas palabras que comenzó Pedro, ¿lo dejarías que te hablara? Mire lo primero que le dije. Ustedes saben cuán abominable es para un judío
acercarse a extranjeros. ¿Dejarías tú que alguien te evangelizara, que alguien te hablara del amor de Dios? Imagina, el Señor te acerca a un borracho y te dice: mira, sé que estás apestoso, sé que me vas a contaminar, pero te voy a hablar del amor de Dios. Mentira. ¿Por qué? Porque había complejos dentro de Pedro. Acuérdense que él traía aquellos conceptos judíos, traía aquellas enseñanzas judías, traía aquellos hábitos judíos. Y mire lo que le dice, verso 28: vosotros sabéis cuán abominable es. Mire, la palabra abominable es fuerte, hermano. Cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios. Eso es lo que Dios muestra. No es lo que tú quieres hablar, es lo que Dios muestra. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre, no dice a ningún cristiano, no dice a ningún hombre, llame común o inmundo. Y cuando yo leí el verso 29, me daba tal vez cierta risa dentro de mí, por lo que dice: por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Claro, si ya le había mostrado Dios a través de aquella visión del lienzo que subía y bajaba, y le enseñó. Porque ustedes saben que cuando esa voz del cielo le dice: Pedro, levántate, mata y come, y tú lo puedes leer cuando leas ese capítulo, él dice: no, porque ninguna cosa inmunda ha entrado a mi boca. E inmediatamente la voz le dice: no llames inmundo aquello que Dios ha purificado. Y mire, pero Pedro llega a la casa de Cornelio y mira a aquella gente. Mire, es que hay personas que no pueden callar aquello que el Espíritu Santo le dice: no lo hables, no lo hables, vas a ofender, vas a dañar, vas a lastimar, no lo hables. Y tienen aquella lucha y terminan diciéndolo. De eso era Pedro. Mire, o sea, él llevaba un mensaje de parte de Dios. Él iba a enseñarle el camino de la verdad a Cornelio, a sus amigos y a sus parientes que estaban con él. ¿Y cómo comienza esta conversación? ¿Por qué razón? Porque la obra del Espíritu Santo, aquella influencia del Espíritu Santo en nuestra vida, va a sacar a luz nuestras realidades internas, la sinceridad humana. Por eso es que él lo levanta y él le dice: yo soy hombre como tú. Pero luego también los complejos, aquellos que hemos aprendido, hermano, tal vez de hábitos en los lugares o familias en las que nosotros crecimos y nos desarrollamos. Y eso había en Pedro también, porque él era judío y siempre habían tenido a los gentiles como seres inmundos. Mas sin embargo, al final de ese verso 28, él dice: pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y sigue la conversación. El verso 30 dice, porque la pregunta que él hace: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, porque estamos en la presencia de Dios, ¿verdad, hermano? Todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que quieras hablar, lo que quieras decir, lo que venga a tu mente compartir. No, lo que Dios te ha mandado. Mire qué importante es hablar lo que Dios lo manda a decir a uno, hermano. No lo que nosotros queremos hablar, no lo que me acordé en ese momento y yo lo quiero, no.
lo que Dios te ha mandado. Porque hay una suma importancia el obedecer a Dios, hermano. Y por nosotros mismos no podemos obedecer a Dios, sino que es el Espíritu Santo el que influencia en nuestra vida para obedecer al Señor. O tú puedes ser obediente sin que el Espíritu Santo te ayude, hermano. No podemos. No podemos, porque nuestra carne quiere hacer el mal, pero el Espíritu de Dios nos enseña que hagamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos o desarrollemos. Entonces, Cornelio le explica cómo había acontecido todo y cómo él fue obediente a esa voz, cómo fue obediente a aquella instrucción. Porque la verdad, hermano, es que la importancia está en obedecer a la palabra de Dios. Si Dios te habla algo, hazlo, hermano. Por muy insensato que te parezca, si el Señor te habla y te dice que tienes que hacer algo, hazlo. Pero tiene que haber aquella certeza y aquella convicción y seguridad en tu corazón de que es Dios el que te está hablando a tu vida. Y eso solamente lo puede dar como testimonio el Espíritu Santo de Dios que viene de parte del Señor. Por eso es que el Señor Jesús les dice: a ustedes les conviene que yo me vaya. Ustedes saben, en el último mensaje yo les compartía de que los discípulos habían tenido la presencia del Señor. Jesús había caminado con ellos, había estado con ellos. Ellos habían recibido la palabra, hermano. Mire, la palabra más pura que quizás nosotros mismos hemos escuchado, la recibieron de la boca del Maestro. No la recibieron de traducciones que tenemos ahora nosotros, que por cierto se ha formado una gran polémica en quién tiene la mejor traducción o la más cerca. Y sabes que me dio tristeza a mí, porque orándole al Señor me dijo: pueden tener los originales griegos o hebreos, pero si no tienen el Espíritu Santo dentro de ellos no la van a entender. No la van a entender. O dime, ¿qué versión me recomiendas para vencer las tentaciones? ¿Qué versión me recomiendas leer para poder vencer el pecado? ¿Qué versión, hermano, tú me aconsejas leer que esté más cerca del hebreo, que me pueda ayudar a vencer los malos pensamientos o la inmoralidad dentro de mí? No hay ninguna versión, es el Espíritu Santo de Dios que hace vida esta palabra dentro de nosotros. Entonces, Cornelio es sabio en lo que le dice al apóstol Pedro. Él le dice: hiciste bien en venir. Y todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír, dice, y que tú digas todo lo que Dios te ha mandado. Cuán importante es obedecer a la palabra de Dios. Pero sabes, la obediencia a la palabra de Dios no se revela, hermano, en eso que tú pones en tu cuenta de internet, en tu Facebook. No, se revela a través de nuestras acciones y de lo que hablamos. Porque a veces lo que transmitimos a través de las redes sociales no es ni la realidad de lo que verdaderamente somos. Pero el Espíritu de Dios sí nos conoce y sabe quiénes verdaderamente somos. Por eso es que cuando Cornelio recibe aquella palabra, inmediatamente envía a buscar a Pedro. Y Pedro, cuando entiende aquella visión del lienzo que descendía y subía y bajaba del cielo, él hace bien en ir con estos hombres. Mas sin embargo, o sea, les he hablado de cómo fue el encuentro con ellos. Primero Cornelio corre a Pedro, se postra delante de él, Pedro lo levanta. Pero luego cuando entra Pedro, quizás desde que salió ya iba pensando lo primero que les iba a decir a aquellas personas extranjeras, y se lo dice. Pero qué bendición es obedecer la palabra de Dios. Eso se va a ver a través de tus acciones y a través de lo que nosotros hablamos. Pero sigue el verso 34. Aquí comienza Pedro a hablar, y aquí es donde yo quiero enseñarte también cómo el Espíritu Santo de Dios va a habilitarnos, va a influenciar en nuestra vida para compartir y para desarrollar aquella obra para la cual Dios te ha escogido a ti y me ha escogido a mí. Verso 34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Porque Dios no hace acepción de personas, hermano. Si Dios hiciera o hiciese acepción de personas, quizás la mayoría de nosotros no estaríamos aquí. Quizás los que nos están viendo que son cristianos no estarían ahí, ellos lo saben. Porque saben de dónde el Señor nos sacó, saben cuánto el Señor nos ha perdonado y cuántos pecados Dios
ha lavado a través de la sangre de su Hijo en nuestras vidas. Lo sabemos, hermano. Pero Pedro dice que Dios no hace acepción de personas. Pero el verso 35 dice, sino que en toda nación se agrada del que va a la iglesia, del que lee las mejores versiones, del que se memoriza los libros de la Biblia. No, del que le teme y hace justicia. Porque tenemos que entender, hermano, que no es nuestra comisión, es la obra de Dios. No es lo que yo quiera hacer o decir, no es la obra del Señor, porque a Él daremos cuenta por todo lo que nosotros digamos, hablemos y hagamos a Dios. Entonces, el entender que no es nuestra comisión, sino la de Dios, mire, te lleva a entender que el Señor no hace acepción de personas. Mira, si Dios te manda a hablarle a un adúltero, tienes que hablarle a ese adúltero. Si Dios te manda a hablarle a un homosexual, tienes que hablarle a ese homosexual. Si Dios te manda a hablarle a un drogadicto o a un alcohólico, tienes que hablarle a esa persona, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano? ¿Por qué? Porque ahí estábamos nosotros también y de ahí el Señor nos levantó. De ahí el Señor nos sacó. Entonces, ¿por qué ahora nos sentimos, hermano, como que vamos a contaminarnos el ir y hablar? No, a ellos vino el Señor, a los enfermos. No vino a los sanos, vino a los enfermos. Entonces, Pedro le dice el verso 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hacer acepción de personas no muestra la obra y la misericordia de Dios. Pero también dice que Dios se complace en todo aquel que teme, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. Ese es el principio de la sabiduría, el temor de Jehová, no el temor a Jehová, no, el temor de Jehová. Entonces, el temer y hacer justicia, eso agrada a Dios, hermano. Eso agrada a Dios. Pero si tú tuvieras esa sinceridad y te preguntases a ti mismo, ¿estoy haciendo justicia? ¿Estoy haciendo justicia cuando señalo a otros, cuando hablo de otros, cuando posteo de lo que otros están haciendo y hablar? ¿Estoy haciendo justicia? ¿O estás haciendo tu propia justicia y no la justicia divina? Dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Verso 36 comienza, mire, comienza el mensaje de Pedro. Y aquí quiero que me prestes un poco más de atención, porque quiero explicarte algo que el Señor me explicaba a mí en cuestión, hermano, de una hora. Mire, el Espíritu de Dios comenzó a hablarme de una manera y a enseñarme y a llevarme a través de diferentes partes de la Escritura y a través de la historia secular humana, y me enseñó en cuestión de una hora. No te voy a decir pasé 40 horas leyendo, no te voy a decir pasé 30 días leyendo, no. En una hora el Espíritu de Dios me enseñó esto que quiero compartir contigo. Verso 36 dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos, porque Jesús es Señor de todos, hermano. Amén. Fíjense cómo comienza el mensaje de Pedro. Este es Señor de todos. Y vosotros, dice, sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios, mire, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo, lo que yo te hablaba el martes, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo este anduvo criticando a otros, señalando a otros, haciendo sentir mal a otros, frustrando a otros. No, dice, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. A eso es lo que el Señor nos ha mandado, hermano. Porque Dios estaba con él. Y nosotros, dice, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este, dice, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo,
sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros, dice, que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Me voy a detener ahí. Y esta es la primera parte. ¿Sabe? El mensaje del Evangelio es es ese mensaje que Dios ha enviado a la humanidad. Porque es a través del Evangelio de Cristo que nosotros podemos y vamos a ser salvos, hermano. No es a través de ideologías humanas, no es a través de movimientos cristianos humanos, no es a través del Evangelio de Jesucristo. Y por eso es que Pedro comienza hablando de cómo Dios envió a su Hijo, cómo también lo ungió, lo levantó y le dio ese poder para que Él anduviese sanando y haciendo bienes a aquellos que estaban oprimidos por el diablo, de donde ustedes y yo hemos salido, porque antes estábamos en el reino de las tinieblas, ¿verdad, hermano? Vea que estábamos en el reino de las tinieblas. Espero que estábamos, no que estemos, sino que estábamos en el reino de las tinieblas, y de ahí el Señor nos ha libertado. Mira, el mensaje del Evangelio de Dios al mundo es este. Porque a veces, especialmente en este tiempo que estamos viviendo y que la tecnología, hermano, es tan fácil de adquirir cualquier información. Mira, hay gente que está tan metida en los movimientos cristianos que vienen de diferentes líderes que levantaron esto, y por respeto a ellos no menciono sus nombres, y de ideologías humanas. Y el Señor me llevó a través de cada movimiento cristiano que se levantó en la época de los 1500 después de Cristo, y me trajo hasta esta época. Hermano, ¿y cuántos movimientos cristianos se han levantado y cuánto idealismo cristiano se ha levantado? Pero totalmente apartados de aquel blanco, de aquella obra perfecta y redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso es que el Señor me definía esto. Y aquí es donde te digo yo que quiero que me prestes atención. Mire, el Evangelio del Señor o el Evangelio de Dios se define en estas 5 partes bien importantes. Primeramente, en el nacimiento de nuestro Señor, el nacimiento de Jesucristo. Porque tenemos que creer en su nacimiento, como dice Isaías. He aquí una virgen, dice, os dará a luz y su nombre será consejero, adorable, príncipe. Y dice lo que va a ser. Porque el nacimiento del Señor fue a través de la Virgen María, cuyo nombre es. Amén. Entonces son 5 grandes puntos lo que, pero hermano, pero te estás metiendo en tantas cosas que a muchos está llevando a un enredo, a otros, hermano, está confundiendo, y otros están quedando enredados en esa red, valga la redundancia, que el enemigo ha puesto delante de ellos. Lo único que están haciendo es peleando y contendiendo entre ellos mismos. Digo, ¿por qué? Y el Señor me decía, porque su entendimiento se ha comenzado a entenebrecer. Mire, el nacimiento del Señor, y Pedro lo relata en pocos versos. Dios envió, dice, a su Hijo, el nacimiento. Segundo, su vida, la vida del Señor. Porque yo veía algo que me enviaba una persona hoy, y definía según las etapas del Señor en 4 partes. Y decía su nacimiento, su muerte, su resurrección y su venida. No, tenemos que saber cómo fue la vida de Jesús. Porque no tú inmediatamente te conviertes al Señor y luego te mueres y te vas ya a dormir. No, hay un tiempo de vida en el cual nosotros estamos siendo tratados, en el cual nosotros estamos siendo transformados para prepararnos para recibir al Señor. Entonces está su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección. Y lo que todos estamos esperando, que es su venida. Mire, 5 grandes puntos, hermano. No tienes dónde perderte, no tienes dónde extraviarte. Pero cuando tú dejas, hermano, que te guíe y te lleve hacia esa confusión, vas a caer ahí, vas a caer enredado ahí, por muy inteligente que te creas. ¿Sabes? Grandes hombres de Dios, grandes personas a quienes Dios usó, quedaron en esas redes y no salieron de ahí. Lee la historia misma te va a hablar y te va a decir. Por eso es que Pedro habla y les expone el mensaje a Cornelio y a aquellos que están con él. Y mire, se lo dice solo en estos versos. Si tú quieres leerlo conmigo, puedes volver a leerlo. En esos versos del 38
o del 36, te lo voy a volver a leer, dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazareno, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, dice, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este, dice, levantó al tercer día Dios e hizo que se manifestase. Mire, aquí habla de su venida, su nacimiento, cómo fue su vida, cómo fue su muerte, pero también de su resurrección. A este levantó Dios, dice, al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó, mire lo que dice el verso 42, y nos mandó a pelear con aquellos que estaban mal, aquellos que estaban torcidos, aquellos que estaban diciendo palabras que no tenían que usar. No, dice, y nos mandó que predicáramos o predicásemos al pueblo y justificásemos que Él es el que Dios ha puesto. ¿Por qué? O sea que no es a nosotros lo que nos corresponde juzgar, ¿verdad? Porque es Él a quien Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Hay quienes dicen, cuando me muera Dios me va a juzgar. Dice, Dios de vivos y muertos. Porque la justicia divina se cumple aquí en esta tierra también, hermano. Y tú que señalas a otro también, te van a señalar a ti. De este, verso 43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados o sea que hay perdón de pecados en Cristo Jesús, ¿verdad, hermano? No como aquellos que dicen que ya no hay que repetir de sus pecados, no, hay perdón de pecados en Cristo Jesús. Eso nadie lo va a cambiar porque es palabra de Dios, hermano. Eso no lo va a cambiar ningún movimiento cristiano ni ninguna ideología de hombre. Esta es palabra de Dios. Y dice el verso 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, porque a veces decimos que ya no hay que creer en el sacrificio redentor del Señor, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mire, por su nombre. Entonces, el mensaje del evangelio de Dios al mundo es este: el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, su vida, su muerte, su resurrección y su venida, porque Él viene por su pueblo, hermano. Él viene por nosotros. Entonces, ¿por qué razón? ¿Sabes? Y le vas a aplaudir, apláudele al Señor, tú que estás aquí, hermano. Es a Él a quien le damos toda gloria y toda honra. Y sabes, por eso es que el Señor, el Espíritu Santo de Dios, se tomó una hora que yo le digo, Señor, si yo sé que tú estás tan ocupado en explicarme esto, porque me dijo además, hay tantos movimientos cristianos, hay tanta ideología cristiana en las cuales mi pueblo está quedando enredado. Dime cuál movimiento cristiano ha traído unidad entre el pueblo de Dios. Si lo único que ellos hacen es ver en lo que otros están equivocados para hacer ver que ellos están en la verdad, hasta que otro viene y les señale que están en un error también. No ha traído esa unidad por la cual el Señor ora hacia el Padre antes de partir. Pero también me llamaba mucho la atención esto que dice en el verso 44. Y esto, hermano, viene a nosotros los que predicamos el evangelio. Así es de que si tú no eres predicador del evangelio, esto es para ti, por si el Señor te llama también, guárdalo y anótalo. Dice de esta manera el verso 44: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué sucedió, hermano? Mira, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hermano, ¿qué te habla eso a ti y a mí que predicamos el evangelio?
¿Sabe? Es que a veces, hermano, predicamos y hablamos y hablamos y hablamos y pareciera que nuestro mensaje no hayamos cómo aterrizar, no hayamos cómo terminarlo, hermano, y no es lo que tú hables, sino es lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer en aquellas vidas, quiere hacer en aquellas personas. Mire, yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué no dejaste terminar a Pedro? ¿Por qué no dejaste que él terminara? Y así como nosotros al final decimos, bueno, vamos a orar, vamos a despedirnos. No, sino que mientras él hablaba, mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu de Dios vino sobre aquellas personas. Y mira, eso hace falta en la iglesia. ¿Sabes? Cuando yo recién me convertí, oía a hombres predicar en la televisión, que yo estaba oyéndolo, pero mi corazón se compungía dentro de mí, porque Dios estaba hablando a mi vida. Y de repente comenzaban a rodar mis lágrimas, porque Dios estaba sanando mi ser interno. Ahora no, ahora estamos viendo a través de una transmisión y lo que hacemos es apagarlo o apagar la cámara para andar haciendo otras cosas. No, ponga atención, presta atención a la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo va a ministrar tu vida. Mire, mientras Pedro hablaba, dice que el Espíritu Santo, dice, cayó sobre todos los que oían el discurso. Pero hubieron otras razones por las cuales el Señor obró así. Ustedes saben que Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Y Dios hubiera dicho, bueno, voy a dejar que Pedro termine su mensaje, sé cuánto trae anotado ahí en sus hojas y todo lo que tiene que hablar lo voy a... No, pero ¿sabes? Si Dios le hubiera dicho, o el Espíritu Santo le hubiera dicho a Pedro, ora por ellos para que reciban el Espíritu Santo. Si miren cómo fue la entrada, Él les dijo que sobre seres que no le convenía a un varón judío reunirse con seres inmundos, ¿verdad? Y si el Espíritu de Dios le hubiera dicho, ahora van a recibir el Espíritu Santo, él no lo hubiera hecho, él no lo hubiera creído. Porque miren lo que dice el verso 45. Y los fieles de la circuncisión, porque había gente con Pedro, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, en otras palabras, sorprendidos. Se quedaron atónitos de que también los hispanos, no dice sobre los gentiles, no, mi versión dice los hispanos, hermano, disculpe. Sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Sabe por qué el Señor obró de esta manera? Ya te he explicado lo que Él me hacía entender a mí. Pero también lo último que el Señor me decía era esto, porque Él es soberano. Dios es soberano, hermano. Y Él hace como Él quiere en su obra. Él hace como Él quiere porque Él quiere lo mejor para sus hijos, amén. Y Él hace como Él quiere, porque nosotros tendemos a envanecernos. Y por eso es que oímos tantas personas que dicen, desde que el pastor tal oró por mí, desde que el pastor tal, mire qué bendición, hermano. Y lo digo entre comillas, porque me gusta orar por las personas. Pero antes decían, desde que puso mis manos sobre mí, ese dolor de cabeza se ha ido. Ahora no podemos poner las manos sobre las personas debido a las restricciones. Pero Dios sigue haciendo sanidades. El Señor sigue obrando, Él sigue liberando, vidas siguen convirtiéndose al Señor. O sea que no es por medio de un hombre, es el soberano Dios que hace como Él quiere, porque es su obra. Por eso obra así de esa manera. Y el Espíritu Santo, mira, en medio del mensaje, yo no sé si Mario o Werner se molestarían si están predicando y el Espíritu de Dios descendiera y dijera, no, deja que yo me apartaría, hermano. Es más, me bajaría ahí para recibir también de esa presencia. Pero Dios hace como Él quiera, por eso es que es soberano, hermano. Soberano es que no hay nadie sobre Él. Amén. Él es todopoderoso. Porque nosotros como seres humanos somos dados a hablar más de lo que se nos manda. No, habla lo que Dios pone en tu corazón, lo que Dios quiere que hablemos. No es, hermano, que tu mensaje dure 1, 2, 3 horas. No, es hablar lo que Dios quiere que nosotros hablemos. Sabes, el Señor Jesús dice, y le digo dice en su palabra, yo soy el camino,
la verdad y la vida, ya que es Él a quien Dios envió a reconciliar al hombre con Dios. Es Jesús, hermano. Por eso es que dice que no hay salvación en ningún otro nombre, solamente en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Y nadie puede llegar a Dios sino a través de Él, a través de Cristo Jesús. Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Amén. Pero a través de la historia, mire, a través de la historia la iglesia se ha ido apartando poco a poco de esta realidad, ya que comienzan a seguir idealismos humanos y nos hemos apartado de aquella verdad para la cual Cristo vino a este mundo. Porque hemos llegado a un punto, hermano, que yo estoy más interesado que las personas crean como yo creo, que ellos sean reconciliados con Dios. A mí me interesa que ellos sean reconciliados con Dios y el Espíritu Santo les va a enseñar el camino, les va a enseñar la verdad, les va a enseñar la vida. Pero a mí me ha sido dado simplemente hablar de lo que Él ha hecho en mi vida y de lo que su palabra tiene estipulada aquí. Pero cuántos años atrás la iglesia ha estado apuntando en la dirección correcta, pero ha estado no golpeando el blanco que es Cristo Jesús. Y vamos a ir a Lucas para terminar. San Lucas, Lucas capítulo 4. Y quiero leerte el verso 16. Lucas capítulo 4, verso 16. Dice de esta manera: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Luego te voy a enseñar por qué. Y comenzando a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué influencia tiene el Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente? Mire, Jesús mismo dice, leyendo la porción del profeta Isaías: porque el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Te ha ungido para dar buenas nuevas. Amén. Para eso te ha ungido el Espíritu de Dios, para dar buenas nuevas. Te ha ungido para sanar quebrantados. Mire lo que menciona Jesús: para sanar quebrantados. Ahora estamos quebrantando a los sanos, hermano. Para sanar quebrantados, para dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para libertar a los oprimidos. Ustedes saben, en el libro de los Hechos lo leímos, ¿verdad? Cuando decía: libertaba a los oprimidos por el diablo, ¿verdad? Para libertar a los oprimidos, pero también para predicar el año agradable del Señor. Porque todavía estamos en el tiempo de la gracia de Dios, hermano. Si tú terminas de leer esa porción del libro de Isaías, después habla de las situaciones que van a venir difíciles por haber ignorado esa parte. Porque luego después se habla para aquellos que ignoran esta parte. Por eso Jesús se detiene ahí. ¿Por qué Jesús se detiene ahí? ¿Por qué no sigue leyendo? ¿Sabe? Se detuvo ahí porque él mismo dice en Juan que él no había venido a condenar al mundo, sino que el mundo fuese salvo por él.
Pero ahora predicamos un mensaje más de condenación que de salvación, hermano. No, él había venido a predicar el año agradable del Señor. Y ese es el mensaje que estamos predicando. Aún hay tiempo de volvernos a Cristo. Aún hay tiempo de correr a Él. ¿Sabes? Si tú nunca lo has recibido como tu Señor y Salvador, aún hay tiempo que tú corras a Él. Que tú le digas, yo quiero aceptarte como mi Señor y mi Salvador. Y si te has apartado de Él, es tiempo de reconciliarte con el Señor. Porque estamos todavía en el año agradable, en el tiempo agradable, en la dispensación de la gracia todavía. Libertar a los oprimidos, el año agradable. Y mire, cuando él se detiene ahí, dice que enrolla el libro, porque no eran traducciones como las que nosotros tenemos, sino que eran papiros, eran libros, hermano, eran rollos que ellos tenían. Y se lo entrega al ministro y se sentó. Pero presta atención en esto. Y dice, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Por qué piensan ustedes que los ojos de todos estaban fijos en el Señor, hermano? Ustedes que están aquí, ¿por qué piensan que estaban los ojos fijos en el Señor? Porque ahí dice que los ojos de todos estaban fijos en el Señor, ¿verdad? ¿Por qué razón? Acuérdate que está en una sinagoga, él está leyendo el libro de Isaías. Él está hablando de que hoy, en ese día, se había cumplido esa escritura delante de ellos. Pero dice que los ojos de todos están puestos fijos en él. ¿Sabe lo que el Señor me enseñaba? Los ojos de las personas estaban fijos en él que estaba hablando. Muchos para oír aquella instrucción que él estaba dando. Muchos para oír aquella palabra que había cautivado sus corazones y estaban oyendo de parte de Jesús. Pero otros para juzgarle, criticarle y señalarle y ver en qué mala palabra dicha lo iban a aprender. Acuérdate que los fariseos se sentaban para eso cuando el Señor predicaba. Por eso es que cuando yo me convertí, hermanos, yo conocí muchos hermanos. Y admiro a esos hermanos que anotan cuando uno dice, lee el versículo tal y anotan y después lo van a leer. Qué bendición es que lo lean para edificación y no para criticar y ver en qué error hayan a aquel que habló y digan, no, eso no decía, eso no habla. Y no es para eso. Los fariseos hacían eso. Dice que se sentaban en las primeras líneas para ver en qué prendían a Jesús. Miren, a la palabra viva, al verbo de Dios, a la palabra misma. Querían prenderlo en un error. ¿Cuántas personas no hay así ahora en las iglesias? Y tristemente piensan que están haciendo un bien, pero han caído en la red del enemigo. Si bien tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que llenarnos del conocimiento de la palabra del Señor, pero deja que el Espíritu Santo de Dios la haga vida dentro de ti y te enseñe y te instruya. Mira, algunos era para oír la instrucción que Jesús tenía, pero otros era para juzgarle, para criticarle. Por eso es que, mire, después de haber leído esa porción de la Escritura, Jesús no dio un gran mensaje. Mire qué corto es el mensaje del Señor. Dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. Delante de vosotros. Así es de que, ¿cuál es la influencia del Espíritu Santo en tu vida, hermano? ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios está haciendo en ti? No en otros, sino en ti, en tu vida. Si tú usas un poco de sinceridad personal, humana, interna, ¿qué está haciendo el Espíritu de Dios en ti? ¿Qué está haciendo dentro de tu vida? ¿Qué es lo que está despertando dentro de ti? Está despertando un deseo de buscar más del Señor. Está despertando un deseo de acercarte más a Dios. Te está ungiendo el Espíritu de Dios para hacer esto que el libro de Isaías habla y lo que el Señor Jesús hace de alguna manera un recordatorio cuando lo lee. La unción del Espíritu Santo viene sobre el cristiano primeramente para ir y dar buenas nuevas, llevar el mensaje del Señor, buenas nuevas de salvación, para ir y sanar a los quebrantados, para libertar a los cautivos y volver la vista a los ciegos, para libertar a los oprimidos y para predicar el año agradable del Señor. Voy a pedir al del keyboard que pase, Daniel, por favor.
Vamos a terminar, hermano. ¿Cuál es la obra que el Espíritu de Dios está haciendo en tu vida? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo en ti, hermano? Yo sé lo que está haciendo en mi vida. Yo sé lo que está haciendo en mí. Sé lo que el Espíritu de Dios está obrando dentro de mí. Y sé lo que me está enseñando y sé lo que me está instruyendo. Yo no me voy a forzar porque tú creas como yo creo, sino que el Espíritu de Dios va a hacer vida a esa palabra dentro de ti. Y obviamente si el mismo Espíritu está dentro de ti y está dentro de mí, nos va a guiar en la misma dirección, nos va a guiar en el mismo camino, nos va a guiar a la misma verdad. ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios está haciendo en tu vida? Tenemos que rendirnos al propósito y a la obra del Espíritu Santo, hermano. Ese es el consejo con el que yo termino en este día. Necesitamos rendirnos al propósito y a la obra del Espíritu Santo de Dios en tu vida y en mi vida. Si no, vamos a vivir distraídos o errados en el camino. Porque dice que es el Espíritu de Dios el que nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Yo te lo voy a compartir en la segunda parte. Pero hoy quiero hablar esto. ¿Cuál es la influencia del Espíritu Santo de Dios en ti? ¿Cómo tú sabes que el Espíritu de Dios es el que está influenciando en tu vida? ¿Qué fruto es el que se ve en ti? ¿Cuál fruto es el que se mira en tu accionar, en tu manera de hablar, en tu manera de tratar a otros, en tu manera de compartir con otros, en tu manera de llevar este mensaje de salvación a otros? Ponte de pie, vamos a orar, hermano. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a agradecerle al Señor por su Espíritu Santo. Jesús le dice a los discípulos: a vosotros os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría. Pero si me fuese, yo lo enviaré, les dice el Señor. Y el Espíritu de Dios está en ti, hermano. El Espíritu de Dios está en mí. Solamente déjalo hacer la obra que Él quiere hacer dentro de tu vida. Solamente déjalo que sea Él el que te guíe, el que te enseñe, el que te instruya, el que te redarguye, el que te exhorte. Deja que sea el Espíritu Santo de Dios. Y tú solamente dile: Señor, me rindo a tu voluntad, me rindo a tu Espíritu Santo. Que éste haga su obra en mí. Aunque sé que éste revelará las realidades internas que hay dentro de mi ser. Sé que éste revelará los complejos que hay dentro de mí, que hayan sido formados por el hogar donde nací, por la familia que tuve, por tal vez la historia o tal vez los hábitos que desarrollé, Señor, en el desarrollo de mi vida. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias, oh soberano Dios. Te doy gracias, Señor del cielo, porque sabemos que esto no lo podemos entender con sabiduría humana, sino a través de tu Santo Espíritu, oh Dios. Yo te pido, Señor del cielo, que tú obres en aquellos que están aquí en este lugar y los que están escuchando este mensaje, Señor amado. Que tu palabra, Señor, haya cabida en sus corazones y que tu Espíritu Santo la haga vida dentro de ellos. Porque es tu Espíritu el que redarguye, Señor. Bendito Espíritu Santo, te doy gracias y te pido perdón por haberte contristado tantas veces. Pero a veces no entendemos, Señor, o queremos hacer lo que nosotros queremos y lo que mejor nos parece. Pero yo te dije, Señor amado, desde ese momento que llegué a tus pies y me convertí a ti, que se haga tu obra y tu voluntad en mí. Y lo único que hablaste en ese momento a mi vida: ríndete a mi Espíritu Santo. Y eso es, Señor, lo que tú me has mandado a hablar y a hacer. Decirle a tu pueblo que se rinda a la voluntad de tu Espíritu Santo y que se llene del conocimiento de tu palabra. Padre bendito, yo te doy gracias por tu misericordia.
Yo te doy gracias por tu bondad. Yo te doy gracias, Señor del cielo, porque sé, Señor, que no es la elocuencia de nuestra manera de hablar o de predicar, sino la obra de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y tú eres soberano y obras como tú quieres hacerlo, Señor, pues es tu obra, es tu reino, y nosotros somos tu pueblo. Padre bendito, oro por cada familia, oro por cada hermano que está aquí, Señor. Oro por cada familia, Señor del cielo, que nos ha visto hasta dónde llegó, Señor, la señal de esta transmisión. Pero también oro por tu pueblo Israel, Señor del cielo. Oro por la nación santa de Israel, Señor. Oro, bendito Dios, porque esa nación ha nacido de tu corazón, Señor amado. Porque no hay ninguna nación sobre la faz de la tierra a la cual el soberano Dios haya puesto su nombre, sino solamente a Israel. Porque tú eres el Dios de Israel. Tú eres el todopoderoso y el soberano Dios. Y sé que tu palabra y tus promesas se cumplirán sobre ellos. Oro por la nación de Israel. Y oro también por Jerusalén, tu santa ciudad. Obra, bendito Dios. Levántate, Señor, con poder. Cúbrelo bajo tus alas, Señor bendito. Avergüenza tú al enemigo que se levante contra él o contra ellos. Porque, Señor bendito, es aquel pueblo, Señor, que tú prometiste a tu siervo Abraham, a Isaac y a Jacob. Estas promesas, Señor, no vienen de años recientes, vienen de cientos y cientos y cientos de años atrás. Y tú no cambias, tú eres el mismo Dios. A ti oro, Señor bendito, juntamente con mis hermanos. Te pedimos también, Señor del cielo, por esta actividad, Señor, de intercesión que tendremos el día sábado. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a hacer lo que necesitamos hacer, a soltar aquellas amarras de impiedad que hay dentro de muchos de nosotros, Señor, y hablar verdad el uno con el otro. Te pido también por los ayunos que se estarán desarrollando a través de esta semana, Señor, que aquellos hermanos de la congregación de la Roca Eterna aquí en Lebris, que quieran apoyar, Señor, en oración a las demás iglesias los días que les corresponde, pongas tú ese sentir en sus corazones. Pero el día viernes nos corresponde a nosotros, Señor, levantar ese clamor delante de ti y presentar, Señor bendito, las necesidades de nuestra hermana iglesia allí en Calgary, la gracia de Dios, por los cuales hemos estado orando y seguimos orando, Señor, por ellos. Bendigo, Señor, al pastor Pedro Tolosa, a su familia y también a la congregación. A ti, eterno Dios, sea toda gloria, a ti sea toda honra por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.